Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de servicio virtual en la parte del mensaje, la palabra del Señor para nosotros. El título de este mensaje dado por el Señor me comunicó la información que yo le voy a exponer en este día. Y Él me habló de una continuación al mensaje de la semana pasada. El título del mensaje de la semana pasada lo pueden ver ustedes en este canal y dice cómo Satanás desenfoca a los guerreros. Y el Señor nos habla y nos dice que hay una continuación, la cual les voy a exponer en este día. Le he titulado a esta continuación cómo el guerrero puede permanecer en los lugares celestiales. Cómo el guerrero puede permanecer en los lugares celestiales. La semana pasada vimos 7 puntos, básicamente, los cuales voy a mencionar. Primeramente, la revelación de la estrategia que Satanás usa para desenfocar a los guerreros. Segundo, vimos qué es lo que produce ese desenfoque y cómo es usado el cansancio para que el guerrero caiga en la trampa del engaño. Tercero, vimos paso a paso cómo funciona esta estrategia de Satanás sobre la iglesia, sobre los guerreros. Y cuarto punto, vimos cuál es la salida o la solución que Dios da al guerrero para que pueda salir de ese engaño y de la trampa del enemigo. Por último, como quinto aspecto, vimos la semana pasada cómo esa salida era a través de una puerta que daba acceso de la tierra hacia los lugares celestiales y lo que había que hacer para lograrlo. Así que el mensaje de la semana pasada es sumamente importante para todos aquellos que estamos aquí en este día. Contenido de este mensaje. Tengo 7 aspectos que vamos a cubrir para que usted tenga una idea de qué va a tratar la ponencia de este día. Primeramente, vamos a tratar sobre la protección que tenemos cuando estamos en los lugares celestiales. ¿Qué protección tenemos? ¿Qué hay de beneficio en cuanto a la guerra espiritual? Segundo, vamos a ver cómo permanecer en los lugares celestiales. Tercero, cómo el cristiano cae o es desplazado de los lugares celestiales hacia la tierra. Y cuarto, la labor de la hechicería, de la brujería en el guerrero para hacerlo caer de los lugares celestiales. Y quinto, cómo se descuida el guerrero de su posición en los lugares celestiales. Y sexto, la estrategia de Satanás al usar la brujería y la hechicería, paso a paso, cómo es que lo hace y cuál es su alcance. Y por último, el séptimo aspecto que vamos a ver en esta ponencia, en este mensaje es ¿por qué al guerrero no le funciona la guerra espiritual? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué al guerrero? Porque hay muchos que hacen guerra espiritual y no funciona. ¿Por qué no funciona y qué es lo que tiene que hacer? Así que el mensaje de hoy es cómo el guerrero puede permanecer en los lugares celestiales. Es un título muy general, pero abarcamos todos los diferentes 7 aspectos que le he comentado. Vamos a ir viendo las láminas que voy presentando. Primeramente, les recuerdo la última lámina de la semana pasada. Aquí vemos a los guerreros en los lugares celestiales. Y como hay otros guerreros que están siendo dominados por cansancio y los placeres, pero como un guerrero va y entra por la puerta que Dios provee, dejando la maleta, el peso del pecado y accesando lugares celestiales para quedar encima de los poderes
del mal o los demonios, principados o potestades. A partir de ahí, quiero invitarlo a ir al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. Vamos a estar leyendo unas 3 grandes referencias, 3 porciones bíblicas, para darle fundamento a un poco a lo que vamos a comentar. Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta aquí los versículos en este momento. Bueno, aquí hay mucho del cual podríamos hablar. Hay para muchas predicaciones, pero déjeme enfocarme muy rápidamente en lo que pide aquí Pablo orando por los efesios. Dice: oro para el que el Señor les dé a ustedes espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, que tiene que ver con todo el reino de Dios, y no solamente con la persona en sí del Señor, sino su reino. Y dice aquí cómo está orando para que esa revelación llegue en el conocimiento del Señor. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados. Y yo oro para que los ojos de tu entendimiento ahorita el Espíritu Santo los alumbre en este instante. Para que sepáis, dice, hay varias cosas. Uno, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, para que tú sepas cuál es tu llamado. ¿A qué te llamó Dios a ti? Si tú eres un guerrero, tienes claro entonces que Dios te llamó para hacer guerra contra el reino de maldad. Si tú todavía no sabes a qué Dios te ha llamado, entonces tienes que preguntarle a Dios que te alumbre los ojos de tu entendimiento para que el Señor te revele la esperanza a la cual Él te ha llamado. Segundo punto, que Dios quiere que sepamos son las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Qué cosas, qué beneficios nos ha dado el Señor y cómo la podríamos nosotros obtener? Tercer punto, habla de que sepamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Hay un poder sobrenatural poderoso para con aquellos hijos de Dios, para que con aquellas personas que hemos creído, estamos creyendo en Él. Poder, dice, que operó en Cristo Jesús, resucitándole y levantándole de los muertos, y después sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, la palabra de Dios dice que donde está Cristo estamos nosotros, porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Jesús fue levantado hacia lugares celestiales. Hoy nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, hemos sido levantados a los lugares celestiales. Entonces dice acá: resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y precisamente eso es lo que sucede en esta lámina, donde podemos ver a los guerreros allí en los lugares celestiales. Están en los lugares celestiales porque ya Cristo subió
hizo ese recorrido primeramente, y ahora suben los guerreros, suben los hijos de Dios a los lugares celestiales. Claro, esto no es palabras mágicas, que simplemente porque lo dice un versículo va a suceder. No, sucede porque se cumplen los requisitos para subir a los lugares celestiales, de los cuales estuvimos hablando la semana pasada. Así que te invito a que, si no recuerdas cuáles son esos requisitos, te enfoques bien, repases el mensaje de la semana pasada, el cual trata sobre cómo Satanás desenfoca a los guerreros. Puedes buscarlo en YouTube muy fácilmente. Entonces, aquí dice que el Señor, con el poder que nos ha dado a nosotros, sobrenatural y supereminente, es el mismo poder con el cual Dios usó para resucitar a Jesucristo y llevarlo a los lugares celestiales, sentarlo a su diestra, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Esa autoridad sobre todo principado, poder y señorío en los lugares celestiales es la misma posición en la cual están ahora los guerreros que cumplen los requisitos para estar en ese lugar celestial. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10, continuando básicamente. Efesios capítulo 2, del 1 al 10, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y está el versículo 6, el cual quiero enfocar. Y juntamente con Él, o sea, nos dio vida con Cristo juntamente, pero juntamente con Él, dice el versículo 6, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí el punto que yo quiero resaltar es cuando dice que nos dio vida, versículos 5 y 6, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí están entonces los guerreros que encuentran la puerta para entrar a los lugares celestiales, pero entran porque entró Cristo primero. Ahora, juntamente con Él, nosotros también entramos, pero no es simplemente por decirlo, o no es simplemente por creerlo. Debes cumplir el requisito del cual estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a ver ahora 1 Juan capítulo 1, del 1 al 10. 1 Juan capítulo 1, del 1 al 10, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Precisamente ese es el propósito de este mensaje. Repito y hago nuestra, mía y tuya, esta oración. Esto os anunciamos. Dice aquí Juan, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión
realmente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les testifico y les hablo en este momento para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito de este mensaje, que haya gozo y que haya acción, obviamente, para que el gozo sea cumplido, sea completo, no a la mitad, no simplemente sea una alegría vana, sino que tú puedas hacer todo lo que vamos a hablar, que tú puedas conocer la estrategia que el enemigo tiene contra nosotros, de cómo el guerrero puede permanecer en los lugares celestiales, y la victoria que tiene el guerrero, según estamos viendo, es total, absoluta, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reinado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Muy bien. Vamos ahora a ver qué sucede en los lugares celestiales. En lugares celestiales, al guerrero que está allí, en un lugar celestial, podemos ver en la lámina cómo al guerrero le cubre una cúpula de protección. Ese es el guerrero que está alerta en los lugares celestiales. La posición del guerrero en el lugar celestial es la posición de alerta. Ahora vamos a explicar qué significa esta posición. Ese es lo normal. Hay una cúpula de protección y esa cúpula de protección pues lo protege contra los ataques. La brujería, la hechicería no puede entrar al guerrero que está en los lugares celestiales, porque está protegido. No tiene efecto los ataques de Satanás, no tiene efecto la brujería ni la hechicería. No puede ser atacado el cristiano que está en los lugares celestiales. Para eso tiene que ser un guerrero alerta. Entonces, ¿cómo el guerrero puede estar en una posición de alerta y firme? Hay 4 puntos importantes que debe cumplir el guerrero para estar alerta y firme, para poder hacer que esa cúpula esté protegiéndolo. 1, tiene que estar viviendo en los lugares celestiales. Tiene que permanecer ahí, en ese nivel. Hay otro nivel que ese es el de la tierra. El nivel de la tierra, recuerden que ahí estaban los guerreros que estaban siendo influenciados por demonios y principados. Pero a través de la puerta que el Señor provee, podemos escapar de ese nivel de la tierra y subir al nivel de los lugares celestiales, pero tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que quedarnos en el nivel de los lugares celestiales. Por eso la palabra de Dios dice que estamos juntamente con Cristo hoy. Lo dice en un término presente. Estamos hoy juntamente con Cristo, sentados en los lugares celestiales. Así que hemos de quedarnos ahí. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro hábitat natural del cristiano y del guerrero. Realmente. Ahora, ¿cuántos cristianos realmente están ahí? Muy pocos. Muy pocos. Hoy estamos desvelando información sobre precisamente los lugares celestiales y cómo permanecer en ese lugar. Desde la semana pasada estamos hablando sobre esto. Segundo aspecto, además de vivir en lugares celestiales, que el guerrero el guerrero alerta está allí en ese nivel de lugares celestiales, es porque sabe y vive sabe y vive en y por las promesas de Dios para su vida. O sea, este guerrero sabe qué dice la palabra de Dios. Este guerrero tiene conocimiento de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios dice que hay que hacer. Él sabe y vive lo que Dios dice, lo que está escrito en su palabra y lo que Dios habla hoy. Tercer requisito para que ese guerrero esté alerta y firme es que tiene que tener firmeza de carácter. Su carácter tiene que ser sólido. No puede ser una persona endeble, no puede ser una persona débil que hoy decide una cosa y mañana decide otra. Hoy decide avanzar y después le da temor y le da miedo y retrocede. No puede tener ese carácter. Tiene que tener un carácter firme, un carácter fuerte, y para eso tiene que ser formado. Hay personas que no lo han logrado desarrollar ese nivel espiritual. Entonces requieren formación, por lo cual no estarán permaneciendo en los lugares celestiales siempre. Estarán subiendo a lugares celestiales, estarán bajando a la tierra nuevamente y estarán en ese estire y en ese encoge. Irán por la puerta
subirán otra vez a los lugares celestiales, pero si cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, si no permanece firme en su carácter, en la forma correcta de ser, con longanimidad, con paz, con reposo, con paciencia, con misericordia, con todo lo que la palabra de Dios dice que debemos de tener como fruto del Espíritu, si no permanece ahí con el carácter de Jesucristo, porque si no ha sido formado todavía y le falta formación, tarde o temprano la prueba va a declarar que le falta y va otra vez que tener que bajar del lugar celestial a la tierra, va a sentir los ataques del enemigo, van a entrar los ataques, va a tener que pelear, vas a tener que hacer guerra espiritual, pero tienes que ir rápidamente por la puerta y subir otra vez hacia los lugares celestiales. Cuarto punto, que ese guerrero alerta y firme se requiere. Necesita obedecer la voz del Espíritu Santo. Importantísimo. A través de estos 4 puntos, vivir en los lugares celestiales, saber y vivir en y por las promesas de Dios para su vida. Tercero, tener firmeza de carácter. Y cuarto, obedecer la voz del Espíritu Santo, son los 4 requisitos para permanecer y no caerse del lugar celestial, juntamente con Cristo. Ese lugar es un lugar selecto donde el enemigo no puede alcanzar, donde el enemigo no puede atrapar al cristiano, donde el enemigo no puede, los ataques que lleguen serán repelidos de la cúpula de protección que ese cristiano tiene al estar viviendo en los lugares celestiales y permaneciendo ahí. Entonces, tienes que trabajar en otros 4 puntos, en otras palabras, porque para permanecer en los lugares celestiales tienes que tener estos 4 puntos que acabamos de mencionar. Si te falta carácter, tienes que trabajar en tu carácter. Si te falta obedecer la voz del Espíritu Santo, escuchar su voz y obedecerla, tienes que trabajar en adoración. Si te falta estar en los lugares celestiales, vivir en los lugares celestiales, te falta conectarte con Dios todo el día en el trono. Y si te falta saber o vivir en y por las promesas de Dios para tu vida, te falta conocimiento de la palabra de Dios, la que está escrita, tanto la que está escrita en la palabra en la Biblia, como la palabra que hoy dice, que hoy habla a tu corazón a través de tu interior, a través del Espíritu Santo. Efectividad de la brujería. Sí, muy bien. Efectividad de la brujería y hechicería. Efectividad de la brujería y hechicería. Vean ustedes que precisamente eso es lo que la brujería y hechicería trata, ¿no? Trata de atacar al guerrero que está en los lugares celestiales. Ahora, ¿son efectivos? Son muy efectivos. Son muy efectivos. ¿Es fácil permanecer en lugares celestiales? No, no es fácil. No es tan trivial permanecer sin caerse en los lugares celestiales. Pero ¿por qué son tan efectivos? Bueno, hay 5 puntos que los caracterizan a la brujería y la hechicería. Primero, están siempre alertas para penetrar. ¿Qué van a penetrar? La cúpula de protección. Ellos están siempre alertas para ver en el momento en que van a penetrar, golpear y entrar. Segundo, esperan con paciencia su oportunidad. Son pacientes. Pacientes, no importa el tiempo que pase, están siempre ahí alertas para penetrar y son pacientes esperando la oportunidad de entrar. Tercero, son perseverantes hasta lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entrar. ¿El objetivo de quién? De la brujería y hechicería. Cuarto, no descansan en lo que hacen. No tienen tiempo de descanso, no tienen tiempo de vacaciones. Ellos lo hacen todo el tiempo, las 24 horas, son incansables. Y quinto, usan múltiples y diferentes estrategias. Van a usar diferentes formas, van a tratar de tentar al guerrero de una manera, van a ponerle una prueba de otra manera, van a ver cómo hacen para que ese guerrero caiga y al caer poder entrar. Ahora, el guerrero tiene un problema y es que no es perfecto, es un ser humano. Entonces casi siempre va a haber un descuido del guerrero y en el descuido del guerrero logran entrar. Pero así como logran entrar, podrían también salir. Pero eso es otro momento en el cual vamos a hablar de cómo es posible que ellos salgan. Ahora, ¿cuál es el descuido? No podemos descuidarnos estando en lugares celestiales. El
Cuando hay un descuido del guerrero, suceden allí huecos, ¿no? Huecos en la cúpula. Entonces veamos aquí en esta lámina cómo la brujería, los ataques, la hechicería, pues ya tienen espacios abiertos en la cúpula, y cómo entonces eso hace que la brujería y la hechicería y los ataques entren dentro de la cúpula a través de esos espacios abiertos, a través de esos huecos, que es porque el guerrero se descuidó. Observaciones hasta ahorita. Tengo dos observaciones. Uno, un descuido del guerrero le puede traer serias consecuencias a su vida personal y familiar. Vamos a comentar qué consecuencias podrían ser. Pero imagínense, es el enemigo. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Imagínense las consecuencias que podrían ser por el descuido del guerrero. Porque ellos entran a ejecutar su labor, su acción de destrucción. Segundo aspecto importante a observar es que el guerrero siempre debe permanecer estando alerta y firme para cuidar su posición en los lugares celestiales. No debe el guerrero descuidar su posición. El lugar natural, el hábitat natural del guerrero es estar viviendo continuamente, siempre en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, y no estar viviendo en el plano terrenal, sino tiene que estar viviendo en el plano del tercer cielo. Muy bien, habiendo dicho estas observaciones, entonces vamos a ver cómo es que se descuida el guerrero. ¿Cómo ese guerrero se descuida? Y tengo aquí 4 puntos. Primeramente, partes, cómo es que funciona el descuido del guerrero. No, el guerrero no decide o es lento para hacer los cambios en su vida personal que Dios le pide. Es muy sigiloso, es muy astuto. El enemigo también provoca esto, pero es el descuido del guerrero. La responsabilidad se le da al guerrero. El guerrero no toma las decisiones para cambiar, no decide o es lento para hacer esos cambios en su vida personal que Dios le está pidiendo. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que tú sabes que tienes que hacer, que tienes que cambiar y no lo has hecho? Porque no has querido, porque te autojustificas, porque te autoengañas, porque no quieres, porque hay excusa y otra excusa y otra excusa. Entonces, ahí está el punto. El guerrero no decide o es lento para hacer los cambios en su vida personal que Dios le pide. Entonces, ahí comienza el descuido. Segundo punto del descuido, comienza a hacer equipo con Satanás, resistiéndose a entregar o a hacer lo que Dios le ha dicho. Entonces comienza a hacer equipo, a ayudarle a Satanás, y se comienza, por así decirlo, el guerrero a boicotearse a sí mismo de una forma ingenua, resistiéndose a lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer, porque el Señor es perseverante. Nuestro Padre Eterno nos habla de una manera, nos habla de otra, nos habla a través de alguien, nos habla a través de otra, nos habla a través de otra persona, nos habla a través de nuestro pastor, nos habla a través de un líder, nos habla a través hasta de un inconverso, nos habla. Si un burro le habló a un profeta, pues Dios puede usar a cualquiera. Tercer punto de cómo se descuida un guerrero es perdiendo el tiempo diario con la televisión, con el internet, con películas, en las redes sociales, ya sea Facebook, perdiendo horas diariamente, en Instagram, ya sea en YouTube, y con otros entretenimientos o intereses que no parecen ser malos en sí, pero se pierde y se gasta tiempo ahí, diario, se gastan muy posiblemente horas allí perdiendo el tiempo, tal vez leyendo el periódico, diferentes facetas, diferentes aspectos, tal vez haciendo deporte, y no es que estés mal a estar haciendo el deporte, pero todo tiene que estar mesurado, todo tiene que estar bien equilibrado. El exceso es malo. Y aquí entonces el cristiano, el guerrero, pierde el tiempo a diario, y sin entender de que eso es parte del descuido. ¿Por qué perder el tiempo es parte del descuido? Porque ese tiempo lo deberías estar invirtiendo para el Señor. Espérate un momento que te va a quedar claro un poco más adelante, y si tú repites, y que yo te aconsejo que si lo hagas todo este mensaje, pues te va a quedar mucho más amarrado toda la idea de por qué tienes que hacerlo. Cuarto
aspecto de cómo se descuida el guerrero. El guerrero se limpia pidiendo perdón. Señor, perdóname, perdóname, Señor, por esto. Eso es lo que hace el guerrero, pedir perdón. Y me curo con la sangre de Jesucristo, me lava así, se limpia pidiendo perdón, pero no muestra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no cambia. Pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. Vuelve a pedir perdón, sigue haciendo lo mismo. Vuelve a pedir perdón, sigue haciendo lo mismo. Pide perdón, sigue haciendo lo mismo. Hay un ciclo vicioso allí de pedir perdón y seguir haciendo lo mismo. Es decir, no hay arrepentimiento. Entonces, esa es la forma en que se descuida el guerrero. Fácil, simple. No vemos aquí aparentemente como demonios o como brujos o como cosas que nos asusten. Son cosas que parecen muy triviales. Primero, entonces, el no decidir y el ser lento en hacer los cambios que Dios le está pidiendo a la persona. Segundo, en resistirse a entregar o a hacer lo que Dios le está diciendo, y ahí hace equipo con Satanás. Y tercero, perdiendo el tiempo diariamente, en vez de invertirlo en Dios, lo está perdiendo. Y cuarto, cuando pide perdón, porque ha fallado, porque tiene que estar fallando al hacer todo eso, entonces no muestra realmente un cambio, porque lo vuelve a hacer. Es decir, no hay arrepentimiento. ¿Cómo se descuida el guerrero? Entonces, en resumen, por falta de dedicación a Dios y no tomar las decisiones a tiempo. De esa es la manera que se descuida el guerrero, y ese descuido lo va a llevar a caer de los lugares celestiales. Lo van a hacer caído del lugar celestial y va a caer al plano terrenal. Entonces, ¿cómo es que se descuida? Vuelvo a repetir, porque es muy importante entenderlo y asimilarlo. Por falta de dedicación a Dios y no tomar las decisiones a tiempo, que son los 4 puntos que acabamos de ver. Analiza muy bien estos 4 puntos en tu vida. Ponle pausa, incluso después, cuando no esté en línea este mensaje, ya esté grabado, ponle pausa acá y analiza los 4 puntos que te acabo de decir y toma decisión de cuáles son los cambios que tienes que hacer. Trabajo de la brujería y hechicería. ¿Qué hace la brujería y la hechicería? Cuando ya entró, te comienza a endurecer el corazón, primeramente. Endurece el corazón de la persona, del guerrero. Ya no es un corazón dócil a la palabra de Dios, no es un corazón dócil al Espíritu Santo. Segundo, produce enfriamiento espiritual. Ya la persona no está tan dispuesta a adorar, no está tan dispuesta a leer la palabra de Dios. Eso lo tenemos que hacer siempre. La adoración tiene que estar constantemente en un guerrero que está en un buen nivel. El guerrero que está viviendo en lugares celestiales tiene todo el tiempo conectado con Dios a través de la adoración. Siempre hablando con Dios y siempre adorando, siempre hablando y siempre adorando y escuchando, adorando, adorando, escuchándole, conectado con Él, siempre haciendo esto. Esa es la primera fase, endurecer el corazón y producir enfriamiento espiritual. Cuando produce el enfriamiento espiritual, ya hay pereza, ya no hay ganas de adorar, ya no hay ganas de leer la palabra de Dios, ya no hay ganas de obedecer al pastor, ya no hay ganas de obedecer a Dios, se comienzan a quitar las ganas, ya hasta falta de motivación hay decaimiento espiritual. Segunda fase del trabajo de la brujería y hechicería que entró. El tercer punto que produce la hechicería y la brujería es aislamiento y parar el crecimiento. Comienza a aislar al cristiano de los otros cristianos, sobre todo de aquellos que son buenos para él, buenos en el sentido de que le pueden dar un buen consejo o lo pueden motivar a corregir su camino. Satanás lo aísla, él mismo se aísla de los demás y el crecimiento espiritual se detiene. Ya no crece más espiritualmente, te comienza a haber enfriamiento de crecimiento y se para el crecimiento. Si el crecimiento se paró y hay enfriamiento, entonces ¿qué va a ocurrir? Un retroceso espiritual. Va a haber un decaimiento espiritual, un descenso del nivel espiritual el cual tenía ese guerrero. No solamente ya no está en los lugares celestiales porque entraron ya. Una vez que entraron, es importante entender de que una vez que entran a través de los huecos de la cúpula,
el guerrero dejó de estar en el nivel alto del tercer cielo, dejó de estar en lugares celestiales y ahora está en el nivel de la tierra. Y es en el nivel de la tierra donde la brujería y hechicería produce estas dos fases de ataque. En la segunda fase, entonces, tercer punto, produce aislamiento y para el crecimiento. Cuarto punto, cuarto paso, hace que el cristiano no logre el propósito de Dios, que la persona no alcance, no desarrolle el llamado que Dios le ha hecho en su vida. Dios le ha hecho un llamado a cada hombre, a cada mujer, a cada cristiano, a cada guerrero. Cada uno tiene un llamado. Si tú no conoces tu llamado, es un gran problema. Es falta de conexión con Dios, falta de comunicación con Dios, porque debes de conocer tu llamado. Si tú eres guerrero, ese es un llamado que tú tienes. El ser guerrero es un llamado que tú tienes. Si estás aquí en Misión de Alcance Global, pues es el llamado que nos cubre a todos como iglesia. Por lo tanto, si eres miembro activo de la iglesia Misión Alcance Global, tu llamado es ser guerrero. Entonces, no lograr el propósito de Dios para tú y para ti, que el propósito de Dios es que tú seas guerrero, y no estar logrando ese propósito es parte de la segunda fase del trabajo de la brujería y hechicería en el cual has caído. Y quinto paso correspondiente a la segunda fase es traer enfermedad. Y ya entramos a aspectos delicados físicos, traer enfermedad en el cuerpo hasta provocar la muerte física. Ellos van con todo, ellos no van a tratar con delicadeza al guerrero, porque son enemigos. Ellos son enemigos de los guerreros de Dios. Ellos son enemigos del ejército. Ellos vienen a robar, matar y destruir. Y es real esto. Así que no solamente han matado en los primeros 4 puntos, han matado en la parte espiritual del guerrero, sino que en el quinto comienzan a matar la parte física, trayendo enfermedad en la persona hasta producir una muerte. Si fuera posible, con toda la intención que ellos tienen de tratar de lograrlo, y en eso se van a esforzar constantemente. Si tú hoy como guerrero estás teniendo algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, algún tipo de problema crónico, físico, pero ya el enemigo tiene algo avanzado en ti, en esa área, necesitas irte a los lugares celestiales rápidamente y permanecer en lugares celestiales y aprender a estar allí en lugares celestiales conforme este mensaje te he estado diciendo cómo hay que hacerlo. Entonces veamos aquí los 5 pasos del trabajo de la brujería y la hechicería en el guerrero. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esto? Bueno, la brujería y la hechicería trabajan con demonios. Ahora, la brujería y la hechicería, gran parte es usada y es administrada por los brujos y por los grupos de brujos en países, en bloques de países, en continentes y a través de toda la tierra. Los brujos, a través de sus brujerías, a través de su accionar, trabajan con demonios y trabajan con precisamente todo eso. Es la brujería y la hechicería, enviando demonios a los guerreros y a los cristianos en general. Si tú sales de la batalla, sales de la guerra, quedas, ya quieras o no quieras, quedas bajo el poder de la brujería y la hechicería, el cual estará actuando en tu vida lentamente, posiblemente con alguna enfermedad, hasta producir algún tipo de muerte. Y si no es así, estará actuando lentamente en ti para sacarte del propósito de Dios, si es que ya no ha salido. Posiblemente, si está fuera del propósito de Dios, necesitas hablar seriamente con el Señor para que te dé pedirle perdón por si has abortado el propósito de Dios para tu vida, porque hay algunos que han abortado y le han dicho a Dios no al propósito por el cual Dios lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Este es muy, muy importante, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para contigo. Tú no estás aquí en la tierra por estar, mi amado hermano. Tú no estás aquí en la tierra por casualidad. Tú estás aquí porque tienes una misión. Ese es el propósito de Dios para ti. Si tú no cumples ese propósito, se terminó el sentido por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. De perder el propósito de Dios en ti implica que Dios no va a tener ningún interés porque tú no estás apoyando su reino, porque tú fuiste diseñado para un propósito dentro del plan que Él tiene. Tú estás fuera del plan de Él, aunque seas hijo.
estaría fuera del plan de Él. Si está fuera del plan de Él, cuando estés en necesidad, cuando estés en dificultad, el Señor te va a llamar a cuentas, porque de alguna manera es un tipo de desobediencia que tal vez no te lleve al infierno, no te lleve a la condenación, pero es un tipo de desobediencia y Satanás tendrá derechos legales mientras eso esté sucediendo. Entonces Él va a traer enfermedad. La hechicería y brujería va a traer enfermedad. ¿Cómo lo hace? Los 5 pasos que vimos anteriormente. Se ayuda con los brujos que hacen la brujería y la hechicería todos los días. Los brujos trabajan en turnos. Cuando un brujo termina su trabajo, otro sigue, y ellos tienen lista de prioridades y asignaciones de Satanás. Y en la brujería y hechicería, con los altares, con los pactos, con las ofrendas, con los conjuros que hacen, con todos los actos en el altar que ellos hacen, ellos están enviando demonios, y ellos hacen uso de esos demonios y se apoyan en el carácter del guerrero, precisamente en el yo del guerrero. ¿Y en qué áreas? ¿Qué áreas son las que influyen? En la necedad de la persona. 2, en la terquedad de la persona. 3, en la flojera. 4, en el autoengaño. 5, en la autojustificación. 6, en las excusas. 7, otros, cualesquiera que sean. He puesto aquí en los primeros 6 los que influyen más para enfriar al guerrero. Tiene que ver con tu carácter y con tu yo. Cuando tu yo todavía no ha sido menguado completamente en la cruz del Señor, cuando todavía eres necio en lo que dices, cuando Dios dice otra cosa, pero tú eres necio, o cuando tú eres terco y quieres hacer solamente lo que tú quieres y no lo que Dios quiere, o no quieres aceptar lo que debe de ser, sino que solamente es tu forma de ver, cuando te resistes a la mano de Dios en ti, como Él quiere modelarte como alfarero, y tú no permites ese modelaje que Dios te quiere hacer, a través de la flojera, a través de la lentitud, a través del sueño, a través de la pereza, por la lentitud en tomar decisiones, a través del autoengaño, porque te engañas creyendo que estás bien, que conoces la Biblia, que sabes de Dios, cuando no tiene que ver mucho lo que sabes, sino lo que vives. Cuando te autojustificas y a los defectos que tienes o a las malas decisiones que haces le pones una y otra justificación, cuando das excusas, de una u otra manera en todo te excusas, entonces te engañas a ti mismo completamente. Estás en necedad, estás en terquedad, estás en flojera, autoengaño, autojustificación, excusas, y eso provoca obviamente una bancarrota espiritual y una religiosidad. Simplemente tú eres una persona que tiene un nombre, un título, el título tal vez sea guerrero, pero realmente no estás en la posición de guerrero. Estás muy mal espiritualmente. Ahora, ¿qué hacen estas áreas que están siendo manejadas por demonios y por el yo? Porque el yo se alza. ¿Cómo el yo puede menguar para que el yo no apoye a la necedad, a la terquedad, a la flojera, al autoengaño, a la autojustificación y a las excusas y otros? ¿Cómo el yo puede menguar? A través de la adoración. Tienes que llegar a adorar a Dios. La adoración resuelve una gran cantidad de situaciones y problemas espirituales. La adoración es el centro de la vida espiritual del Hijo de Dios. La adoración es el centro de la vida espiritual del guerrero. Sin adoración no hay guerrero y no hay Hijo de Dios. Entre estas 6 áreas y con las 7 que son otros, lo que hacen y lo que van a producir es el endurecimiento del corazón y el enfriamiento del corazón. Eso es lo que van a producir. Alcance de esa brujería y esa hechicería, cuando entran en la cúpula de protección, porque se abrieron los huecos, se abrieron los espacios a través de las estrategias que estamos viendo, y ya en la tierra, pues esa estrategia sigue y continúa. Entonces, la brujería y hechicería, además de hacer todo lo que hemos comentado que hace, entran en 5 áreas, y hay más obviamente, pero básicamente en 5 áreas. Primero, entran en el cuerpo de la persona.
y comienzan a afectar el cuerpo de la persona, su sistema sanguíneo, comienzan a afectar su sistema circulatorio, comienzan a afectar su sistema respiratorio, su sistema digestivo, su sistema auditivo, su sistema de ver las cosas con los ojos, su sistema ocular, comienza a afectar todos los sistemas del cuerpo. ¿Con qué objetivo? De producir enfermedad, producir desbalance, presión arterial, azúcar en la sangre, sobrepeso, obesidad, problemas estomacales como gastritis, colitis, problemas de arritmias en el corazón, problemas de frecuencia cardíacas elevadas, de picos elevados en su frecuencia cardíaca, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. O sea, todo comienzan ellos a hacer su estrategia sabiendo qué parte del cuerpo de la persona es la más vulnerable. Van a ir a la más vulnerable del cuerpo porque ellos buscan destruir en el menor tiempo posible. Para destruir en el menor tiempo posible van a buscar en la persona, van a analizar el cuerpo, van a hacer un escaneo desde la cabeza hasta los pies y van a buscar los puntos débiles físicas de la persona y van a atacar ahí. Entran, segundo aspecto, o segundo punto, mejor dicho, donde entran es en la mente. ¿Cómo entran? A través de los pensamientos. Entonces comienza el guerrero a pensar cosas que no son de él, pero como él ya ha sido enfriado espiritualmente, comienza a creer que lo que piensa es de él, o lo que piensa es hasta la voz de Dios, cuando no es la voz de Dios, es una desviación de Satanás, es una desviación de un principado, de un demonio. Y las cosas que comienza a pensar cree que son de él y comienza a cometer error tras error tras error con su mente y apartarse cada vez más de Dios. Tercer punto donde entran es en la casa. Entran en la casa de la persona. Sí, en todos los que viven allí, en el sentido que entran en la casa para visitarla, para dejar cosas en la casa. Ahí van dejando cosas, ¿verdad? En el cuerpo, van dejando cosas en el cuerpo para que vayan explotando, y van dejando cosas en la mente para que vayan desordenando la mente, inclusive hasta algunos produciendo algún tipo de desorden mental, como olvido de las cosas, falta como que ya lo que se debe recordar no se recuerda, se olvida todo, se olvida mucho, como que ya no se piensa igual que antes y no es la vejez. Bueno, entonces se comienza a dar excusas. Las excusas siempre van a estar y la justificación siempre va a estar como que ya tengo 50 años, que eso es normal, y si no tengo 50 años es que tengo 30 años y ya no tengo 20 y por eso es normal, y todos lo estamos viendo normalmente y vamos del doctor y el doctor dice que es normal porque no hace ejercicio y en parte tiene razón el doctor, pero no es la única razón que existe y la que está funcionando y lo que está operando en tu vida. Así que también entran en la casa y dejan cosas en la casa, cosas que comienzan a trabajar. Demonios que comienzan a trabajar dentro de la casa, generando discusión en la familia, entre esposos y esposas, generando pleitos entre los hermanos, disensión entre la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, generando problemas familiares, generando problemas también económicos, las finanzas, los trabajos, comienzan ellos a hacer y deshacer. ¿Dónde más entran? En las personas, en los hijos que están en la casa. Sí, por uno entran también en los hijos, porque si los hijos no están consagrados a Dios como se debe, si los hijos no son guerreros espirituales, entonces a través de la cabeza, que es el guerrero espiritual, que ha abierto puerta, que le ha abierto a la brujería y la hechicería y ha entrado, entonces ellos van a poner cosas en los hijos, van a poner cosas también en tu trabajo. Y para que no te vaya bien en los trabajos, tengas siempre dificultad, y la idea es que te van a hacer cansar de una y otra y de mil formas y maneras. Y eso va de mal en peor porque es una bola de nieve, y las van alimentando, esas cosas que han puesto en el cuerpo, que han puesto en la mente, que han puesto en la casa, que han puesto en los hijos, que han puesto en el trabajo y en otros lugares. Las van alimentando para que crezcan y eso se vuelve una bola de nieve mientras no lo resuelve, mientras estás tardando en accionar
es peor. Entonces, hoy es el día que tienes que accionar, mi amado hermano. No mañana, es hoy. Alcance de la brujería y hechicería. Ok, todo esto sucede aún y cuando el guerrero o hijo de Dios sabe cómo trabaja la brujería y hechicería. El guerrero puede saber todo lo que estoy diciendo hoy. Pero porque no hace lo que ya sabe que tiene que hacer para cambiar, por no tomar decisiones genuinas, es que ocurre precisamente todo lo que hemos estado hablando. Es decir, esto le ocurre al que sabe de lo que estoy hablando hoy, al que escucha este mensaje, le seguirá ocurriendo mientras no hace lo que sabe que ya tiene que hacer, que yo estoy claramente indicando en este mensaje. Sabe que está mal, la persona, el guerrero sabe que él está mal, que no está bien, pero no cambia. Ese es el punto. Se deja conducir por su mal pensamiento y su mala acción y sigue y se deja vencer y se deja dominar y deja que las cosas aparentemente se resuelvan solas. Algunas Dios ayuda a resolverlas, otras Él acciona y resuelve algunas, pero otras no puede. Y puede llegar el momento en que se llega al límite del difícil, donde se requiera un milagro. Y ya para requerir un milagro, mi amado hermano, estamos hablando ya palabras mayores. Ya no es suficiente, por ejemplo, con tomar una pastilla para arreglar un problema digestivo, sino que ahora lo que se necesita es una operación, humanamente hablando. Entonces, cuando ya es un problema crítico, un problema crónico, entonces ahora se requiere un milagro, y el milagro no es fácil, porque por eso se llama milagro. Tenés que reunir los requisitos para que el milagro suceda, y como has estado en una posición que no está correcta porque has tomado malas decisiones, pues estás de mal en peor. Ese es el alcance de la brujería y hechicería. Hace que el cristiano llegue a un fondo, a un pozo negro, al lodo cenagoso. Precisamente hay un salmo que dice que le da gracias al Señor porque lo sacó y lo rescató del lodo cenagoso, del pozo profundo de oscuridad. Ante esta situación, ¿de qué sirve la guerra espiritual? De nada. ¿Cuál situación? La situación en la que tú sabes todas estas cosas que te estoy contando, tú entiendes todo lo que te estoy diciendo, pero no haces lo que ya sabes que tienes que hacer, no haces los cambios, porque tienes que hacer cambios en tu vida. Analiza muy bien, escribe en una hoja qué cambios. Tú me puedes decir, pastor, pero ¿qué cambios son los que yo tengo que hacer? Escucha este mensaje otra vez junto con una hoja y ponle de título a la hoja qué cambios tengo que hacer, y pon lo que conforme lo que vas escuchando de este mensaje y el mensaje de la semana pasada, cada cosa que tienes que ir haciendo, y ordénalas en un orden correcto, y comienza a hacer la primera cosa que está ahí, o las primeras 3, y después sigues con la 4. Pero poco a poco, afiánzate en las primeras 3 cosas que tienes que hacer. Entonces, si no estás cambiando, si no estás mejorando, si no estás alerta, porque ya dejaste los lugares celestiales, entonces, ¿de qué te sirve la guerra espiritual? Prácticamente de nada, casi de nada prácticamente. No producirá los resultados si no hay un arrepentimiento. Sí, ahora tú me dices, pastor, pero es que yo me arrepiento. No. Es que no es el arrepentimiento que a veces nos engañamos. No es el arrepentimiento de decir, perdóname, Señor. No es suficiente pedir perdón. El arrepentimiento no consiste en pedir perdón, ni tampoco en ser perdonado. El arrepentimiento consiste en un cambio en las decisiones y en las acciones. Un cambio radical en tus decisiones y tus acciones. Y cuando tú cambias, entonces, no solamente pediste perdón, sino que cambias, y eso lo muestras con hechos. Entonces, cuando realmente se nota que hay arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento
traducido realmente en otras palabras al español es cambiar. Arrepentirse significa cambio. Y si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Entonces, de nada sirve que estés haciendo guerra espiritual, que estés derribando altares, que estés tapando a los brujos, tapando la boca de los brujos. De nada sirve que estés echando fuera demonios de tu vida, principados, potestades, todo lo que tú quieras y todo lo que tú sabes que podrías hacer en la guerra espiritual. De nada sirve estar haciendo guerra espiritual si no hay un cambio de vida continuo. No puedes pararte, tienes que ir creciendo espiritualmente, y crecer espiritualmente implica cambio constante. Y si implica cambio constante, implica arrepentimiento constante, porque somos humanos llenos de muchos errores y pecados, los cuales algunos conocemos, otros se nos van a ser revelados porque los desconocemos hoy, pero Dios nos los va a revelar después, y otros están escondidos, otros están en el recuerdo, otros están en sueños en nuestro subconsciente, pero todo a su momento. Dios va paso a paso, Dios no va de un solo con que seas perfecto. Dios no, en ese sentido Dios no es perfeccionista, pero sí quieres que cada vez seas perfecto en el sentido que mejores, en el sentido que cambies. Si no estás cambiando, si no hay arrepentimiento en tu vida y estás permaneciendo igual, y después de este mensaje incluso sigues igual, entonces ¿de qué sirve la guerra espiritual? De nada o muy poco. Si es que sirviera de algo eventualmente, puede hacer que Dios conceda algún tipo de gracia, algún tipo de misericordia, pero es muy difícil, porque la misericordia es para que los que se arrepienten y la gracia es para los que se arrepienten. El que no se arrepiente tendrá algún tipo de misericordia, sí. ¿Tiene algún tipo de misericordia, algún tipo de gracia? Sí. Tal vez esa es la que quieres. La gracia de para los que no se arrepienten, que simplemente agrandar un poquito más el tiempo. Pero vendrán todas las maldiciones que tendrán que venir. Para esas maldiciones no difícilmente puede haber misericordia. Para los frutos del pecado difícilmente va a poder haber gracia y misericordia. Así que no juegues con eso, no juegues más con eso. Cambia, arrepiéntete, y es la forma en que tú puedes retornar otra vez al nivel del tercer cielo. Gloria al Señor. Bueno, este es el mensaje que les he tenido para este día. Espero que lo analicen, que lo mediten y que lo aprovechen y que tomen las acciones oportunas según esta palabra que tienen que tomar cada uno en sus vidas. Le repito mi consejo: agarre una hoja en blanco, póngale los cambios que tengo que hacer en mi vida y escuche otra vez este mensaje desde el principio hasta el final y ponga todos los cambios que tenga que hacer. Arrepiéntase cambiando de verdad en cada uno de ellos. Ojalá, si hay muchos cambios, entonces dígale: Señor, voy a proponer a cambiar en 3, pero hágalo rápido. No sabrá 3 solamente es 3 cambios en un año. No puede ser posible. Tienes que ir desarrollándote. Y a través del perdón, entonces otra vez subes al tercer cielo y permaneces allí. ¿Cómo debes de permanecer en el tercer cielo? Bueno, ya lo hemos visto. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera en que debes estar alerta y debes permanecer en ese lugar? A través de la adoración, a través de la comunión con Dios, conectándote con Él todo el día, estando consciente de su palabra, estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Repasa, no voy a predicar otra vez, repasa el mensaje que hemos expuesto en este día. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis amados hermanos que han escuchado, Señor Dios, esta ponencia que proviene de ti, directamente de tu trono, hacia todos aquellos que quieren crecer, quieren cambiar y quieren estar sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo demonio, brujo, potestad, y que Satanás esté debajo de la planta de sus pies. Cuando sí, solo sí,
cambien de plano, de nivel, del nivel terrenal, y sean pasados al nivel espiritual del tercer cielo, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en tu trono, Señor. Y hemos predicado, dales a mis hermanos que escuchan, Señor, el impulso, Espíritu Santo, para que ellos procedan a arreglar sus vidas y poder estar en el nivel de los vencedores, en el tercer cielo, juntamente con Cristo. Amén. Dios le bendiga.